Hele bir Yusuf her şeyi öğrensin. Ben de senin ne mal olduğunu gidip herkese anlatmasam hava değilim. Kimsenin yüzüne bakamayacaksın. Toprak acaba de tomar la decisión que puede destruir para siempre el futuro de Ava. La verdad que ella ocultado durante tanto tiempo está a punto de caer como una tormenta sobre Yusuf, y esta vez ya no habrá ninguna mentira capaz de detenerla. Porque cuando una hermana pierde la confianza en la otra, el amor deja de ser un refugio y se convierte en la peor de las condenas. Hola amigos, soy Miguel. Hay momentos en los que una sola confesión puede cambiar el destino de toda una familia, y precisamente eso es lo que está ocurriendo. Toprak ya no puede seguir callando. Durante demasiado tiempo creyó en la mujer que más admiraba en el mundo. Siempre pensó que Java era incapaz de hacer daño a nadie, incapaz de manipular, incapaz de construir una historia sobre engaños, pero ahora todas esas certezas se han hecho pedazos. Frente a ella, Java intenta justificarse entre lágrimas. Reconoce que cometió errores, pero insiste en que todo nació del amor. Dice que nunca quiso destruir la vida de nadie. Suplica una oportunidad para explicarlo todo antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, cuanto más habla, más comprende Toprak que ya no está escuchando a la hermana que conocía desde niña. Lo hice porque lo amaba. Eso no es amor, Java, eso es obsesión. Esas palabras atraviesan el corazón de Java como un cuchillo. Por primera vez alguien se atreve a decirle la verdad sin miedo. Toprak le recuerda que el amor nunca necesita mentiras para sobrevivir, que nadie tiene derecho a jugar con los sentimientos de una persona buena, que Yusuf no merece construir su felicidad sobre un engaño. Y entonces llega el ultimátum. Toprak la mira fijamente y pronuncia unas palabras que cambian el rumbo de todo. Si tú no se lo cuentas, iré yo misma a contárselo. El rostro de Java pierde todo el color. Hasta ese instante todavía conservaba una pequeña esperanza de seguir controlando la situación, pero ahora comprende que el tiempo corre en su contra. Porque Yusuf ya está preparando el momento más importante de su vida. Mientras las dos hermanas libran esa batalla silenciosa, en la mansión Hankoğlu todo es ilusión. La familia espera con emoción conocer a la mujer que Yusuf ha elegido para casarse. Nadie imagina que esa futura nuera es precisamente la persona que está ocultando el mayor secreto de todos. Hamiyet espera con impaciencia. Yilmaz intenta calmar el ambiente. Los comentarios, las bromas y la curiosidad llenan la casa. Pero detrás de esa aparente tranquilidad hay una bomba que puede estallar en cualquier segundo. Lo más doloroso es que Yusuf no sospecha absolutamente nada. Él continúa creyendo que la mujer que ama ha sido sincera con él desde el primer día. Confía en Java con todo su corazón. Sueña con presentarla oficialmente ante su familia y empezar una nueva vida juntos. Ignora que, mientras organiza ese encuentro, Toprak está decidida a destruir el castillo de mentiras antes de que el matrimonio se convierta en una realidad imposible de deshacer. Entretanto, Java intenta ganar unos minutos más. Le ruega a su hermana que espere. Le promete que encontrará el momento adecuado para confesarlo todo. Pero Toprak ya no cree en esas promesas. Cada minuto de silencio significa un engaño más para Yusuf. Cada paso hacia esa presentación familiar convierte la mentira en algo todavía más imperdonable, y cuando parece que la discusión no puede volverse más intensa, otra noticia cambia completamente el escenario. Hamiyet ya ha llamado a Java, la espera. Quiere recibir personalmente a la mujer que pronto podría convertirse en la esposa de su hijo. Ahora la situación es todavía más peligrosa. Si Java entra en esa casa sin decir la verdad, después será mucho más difícil detener la boda. Toprak vuelve a insistir. Baja ahora mismo y díselo todo. Pero Java continúa retrocediendo. Sabe perfectamente que una confesión puede hacer que Yusuf la abandone para siempre. Y por primera vez el miedo pesa más que el amor. Sin embargo, mientras Java intenta proteger su futuro, no imagina que otra tormenta ya ha comenzado a formarse lejos de allí. Hamiyet todavía desconoce quién es realmente la mujer que Yusuf ama. Y cuando finalmente descubra que se trata de Java, la reacción de esa madre puede ser mucho más devastadora de lo que cualquiera imagina. Lo que nadie sabe es que el verdadero enemigo de Java ya no es únicamente la verdad. El verdadero enemigo es el tiempo, porque Toprak ya ha tomado una decisión definitiva. Y si antes de que termine el día, Java no confiesa todos sus engaños, será su propia hermana quien mira a Yusuf a los ojos. Y destruya para siempre la historia de amor que Java ha luchado tanto por conservar. Toprak ya no estaba dispuesta a retroceder. Las lágrimas de Java ya no conseguían ablandar su corazón, porque detrás de cada súplica seguía viendo el mismo problema. Yusuf continuaba viviendo una mentira. Mientras la familia Hankoğlu esperaba con ilusión la llegada de la futura novia, Toprak comprendía que cada minuto de silencio hacía el engaño todavía más grande. Java respiró hondo intentando recuperar el control. Te prometo que se lo diré, pero no ahora. Toprak negó lentamente con la cabeza. Siempre dice lo mismo, siempre hay un después. Pero ese después nunca llega. Aquellas palabras dejaron a Java sin respuesta. Ella sabía que su hermana tenía razón. Sin embargo, el miedo era mucho más fuerte que el valor. Ya no temía únicamente perder a Yusuf.
También comenzaba a comprender que podía perder el respeto de la única persona cuya opinión realmente le importaba, Toprak. Mientras tanto, en la mansión, la paciencia empezaba a agotarse. 2 minutos pasaban. La silla reservada para la futura novia seguía vacía. Las bromas iban desapareciendo poco a poco, sustituidas por preguntas cada vez más incómodas. Yilmaz intentaba restarle importancia al retraso, convencido de que Yusuf aparecería de un momento a otro con una explicación razonable. Pero Hamiyet observaba la puerta con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Todavía ignoraba el nombre de aquella joven. Todavía no sabía que el destino estaba a punto de colocar frente a ella a la mujer que menos habría imaginado. Entre tanto, Yusuf buscaba desesperadamente a Haba. Fue a la casa, preguntó por ella, llamó una y otra vez, pero nadie sabía dónde estaba. Su preocupación ya no tenía que ver con la presentación familiar. Empezaba a sentir que algo extraño estaba ocurriendo. ¿Por qué Haba había desaparecido precisamente ese día? ¿Por qué evitaba responder al teléfono? Cuanto más buscaba respuestas, más aumentaba su inquietud, muy lejos de imaginar el verdadero motivo. Porque la persona que realmente podía responder a todas sus preguntas era Toprak, y ella estaba a solo un paso de romper el silencio. Sin embargo, otra tormenta comenzaba a crecer dentro de la propia familia de Haba. Sultan no tardó en descubrir quién era la misteriosa muchacha que Yusuf pretendía presentar como futura esposa. La noticia cayó como un rayo. Corrió inmediatamente hasta Hamiyet. Cada palabra que pronunciaba hacía que el rostro de la madre de Yusuf se endureciera un poco más. La chica es Habba. Durante unos segundos, Hamiyet permaneció completamente inmóvil, como si se negara a aceptar lo que acababa de escuchar. Después llegó la rabia, una rabia tan intensa que apenas podía respirar. Para ella aquello no era una simple relación sentimental. Era una amenaza directa contra su familia, contra el prestigio del apellido Hanseolu, contra el futuro de su propio hijo. Su presión comenzó a subir, las manos le temblaban. Intentaron tranquilizarla, pero ya era demasiado tarde. Solo había una idea ocupando toda su mente. Esa muchacha jamás será mi nuera. No era una advertencia, era una declaración de guerra. Mientras Hamiyet juraba impedir aquella boda costara lo que costara, Yusuf seguía completamente ajeno a la tormenta que se estaba formando a su alrededor. Cuando por fin encontró a Haba, la vio con los ojos enrojecidos. Ella intentó sonreír. Intentó fingir que nada había pasado, pero Yusuf conocía demasiado bien a la mujer que amaba. ¿Qué ocurrió? Haba bajó la mirada. No podía decirle que su propia madre la había echado de la mansión. No podía contarle que Toprak estaba decidida a revelar toda la verdad. No podía admitir que el futuro que ambos soñaban empezaba a derrumbarse, así que volvió a elegir el silencio. Yusuf interpretó aquellas lágrimas de la peor manera posible. Creyó que Hamiyet había humillado a Habba sin motivo. Su decepción fue inmediata. Abrazó a la joven con ternura, le pidió perdón en nombre de su madre, le prometió que todo cambiaría. Confía en mí. Aquellas palabras destrozaron aún más a Haba, porque cada gesto de cariño de Yusuf aumentaba el peso de la culpa. Él la defendía sin conocer la verdad. La protegía mientras ella seguía ocultándole los secretos que podían destruirlo. Pero el golpe más duro todavía estaba por llegar. Hamiyet, después de recuperarse parcialmente, tomó una decisión irrevocable. No permitiría que Haba entrara en aquella familia. No importaba cuánto insistiera Yusuf. No importaba cuánto dijera estar enamorada. Ella movería todo lo necesario para romper esa relación antes de que fuera demasiado tarde. Y precisamente cuando Hamiyet empezaba a preparar su siguiente movimiento, Toprak descubría un detalle que cambiaba completamente la situación. Esa misma noche, Yusuf había organizado una cena para reunir por primera vez a su madre y a Habba lejos de la mansión. Ya no quedaban días, ni siquiera horas, solo unas pocas oportunidades para impedir que aquella mentira siguiera creciendo. Toprak sintió un escalofrío. Si esa cena terminaba sin que Yusuf conociera toda la verdad, quizá después ya no existiría ninguna forma de salvarlo del engaño. La cuenta atrás había comenzado. Toprak comprendía que, si esperaba un minuto más, todo estaría perdido. La cena que Yusuf había preparado no era un simple encuentro familiar. Era el primer paso hacia un futuro que podía construirse sobre una mentira. Y ella ya no estaba dispuesta a convertirse en cómplice de ese engaño. Mientras tanto, Haba luchaba contra el miedo. Nunca había sentido tanta presión. Por un lado estaba Yusuf, dispuesto a defenderla incluso frente a su propia madre. Por el otro, Toprak amenazaba con revelar todos los secretos que Haba llevaba tanto tiempo ocultando. Cada camino terminaba igual, perdiendo a Yusuf. Por eso empezó a buscar desesperadamente otra salida. Creía que si conseguía convencer a Toprak antes de la cena todavía habría una oportunidad de salvar su relación. Pero no imaginaba que la resistencia de su hermana era mucho más firme de lo que jamás había visto. Toprak ya no hablaba movida por el enfado. Hablaba guiada por la conciencia. No puedo seguir mirando a Yusuf a la cara sabiendo que vive engañado. Aquella frase quedó grabada en la memoria de Habba, porque comprendió que esta vez no bastaban las lágrimas, no bastaban las promesas. Su hermana había dejado de protegerla.
Al mismo tiempo, otro conflicto estallaba dentro de la familia Karagül. Ramsey intentó convencer a Toprak de que guardara silencio. Le recordó todo lo que Java había hecho por la familia, los sacrificios que había realizado y los peligros que había afrontado por quienes más quería. Pero aquellas explicaciones produjeron el efecto contrario. Toprak empezó a descubrir detalles del pasado que jamás había conocido. Comprendió que muchas decisiones habían sido justificadas siempre en nombre de la familia. Siempre había una excusa, siempre había un motivo. Y precisamente por eso nadie había detenido a Java antes. ¿También vosotros sabíais la verdad? El silencio fue suficiente respuesta. Toprak sintió una profunda decepción. No solo Java había ocultado cosas, también las personas en quienes más confiaba habían elegido mirar hacia otro lado. En ese instante tomó una decisión aún más firme. No volvería a callar por nadie. Mientras tanto, en la mansión Hankolu, Hamiyet comenzaba a mover sus propias piezas. Aunque delante Yusuf aparentó cierta calma, por dentro hervía de rabia. No podía aceptar que una joven como Java ocupara el lugar que ella había imaginado durante años para la esposa de su hijo. Intentó contenerse. Escuchó a Yusuf hablar de amor. Escuchó cómo defendía a Java con una convicción absoluta. Incluso le propuso una cena para que ambas pudieran conocerse mejor. Solo quiero que la conozcas. Hamiyet sonrió con esfuerzo. Aceptó la invitación. Pero en cuanto Yusuf apartó la mirada, su expresión cambió por completo. Aquella cena no significaba reconciliación. Significaba una oportunidad. La oportunidad perfecta para estudiar a Java de cerca y encontrar el punto débil que necesitaba para separarla definitivamente de Yusuf. Muy lejos de allí, Java seguía creyendo que el mayor peligro era Toprak. Sin embargo, el verdadero enemigo empezaba a ser el tiempo. Las horas pasaban. La cena se acercaba. Y cada nuevo obstáculo hacía más difícil sostener todas las mentiras al mismo tiempo. Entonces ocurrió algo inesperado. Toprak descubrió que Yusuf no pensaba enfrentarse a su madre. Al contrario, confiaba plenamente en que Hamiyet terminaría aceptando a Java si llegaba a conocerla de verdad. Aquella esperanza rompió todavía más el corazón de Toprak, porque entendió que Yusuf seguía creyendo en la sinceridad de todos. Ni siquiera imaginaba que la mujer a la que amaba ocultaba una parte esencial de su historia, ni sospechaba que la propia Java estaba retrasando una confesión que podía cambiarlo todo. Toprak sintió que ya no tenía derecho a esperar. Si permitía que esa cena se celebrara en silencio, también ella sería responsable del dolor que vendría después. Mientras tanto, Java empezó a perder el control. Su padre intentó tranquilizarla. Le pidió paciencia. Le aseguró que todavía podían convencer a Toprak, pero Java conocía demasiado bien a su hermana. Cuando Toprak decidía hacer lo correcto, nadie conseguía hacerla cambiar de opinión. La desesperación empezó a convertirse en pánico. Si Yusuf descubre todo esta noche, lo perderé para siempre. Aquellas palabras no eran una exageración, eran el reflejo del miedo más profundo que había sentido en toda su vida, y precisamente cuando parecía que ambos bandos ya habían tomado su decisión definitiva. Toprak recibió una noticia que la dejó completamente inmóvil. La cena entre Yusuf, Hamiyet y Java ya tenía hora. Solo faltaban unas pocas horas para que los tres se sentaran en la misma mesa. Y Toprak comprendió que, si quería impedir aquella farsa, debía encontrar a Yusuf antes de que comenzara esa cena, porque una vez que las puertas del restaurante se cerraran, la verdad podría llegar demasiado tarde. La desesperación terminó imponiéndose sobre la razón. Java ya no pensaba en cómo salvar la verdad, solo pensaba en cómo impedir que Toprak hablara con Yusuf antes de aquella cena. Sabía perfectamente que bastaban unas pocas palabras para derrumbar todo lo que había construido durante tanto tiempo. No importaban las explicaciones, ni las lágrimas, ni las promesas. Si Yusuf escuchaba la historia de boca de Toprak, jamás volvería a verla con los mismos ojos. Por eso comenzó una carrera silenciosa contra el tiempo. Mientras tanto, Yusuf seguía convencido de que el mayor problema era el rechazo inicial de su madre. Después de hablar con Java, estaba decidido a demostrarle que el amor podía vencer cualquier diferencia. Intentaba transmitir tranquilidad. Todo saldrá bien. Java sonrió con dificultad. Cada palabra de Yusuf le hacía más daño. Él hablaba de un futuro juntos. Ella solo podía pensar en el instante en que toda la mentira quedara al descubierto. En la mansión, Hamiyet tampoco permanecía inmóvil. La aparente calma había desaparecido por completo. Después de escuchar todo lo que Sultan le había contado, empezó a reconstruir cada detalle que antes había pasado por alto. Comprendió que Java había logrado acercarse poco a poco a Yusuf sin que ella advirtiera el verdadero peligro. Aquello la llenó de rabia. No estaba dispuesta a perder la influencia sobre su hijo, mucho menos frente a una mujer en la que no confiaba. Haré lo que sea necesario para impedir esa boda. Aquella decisión ya no era un impulso, era un plan. Y cuanto más pensaba en ello, más convencida estaba de que debía actuar antes de que Yusuf quedara completamente cegado por sus sentimientos. Sin embargo, Hamiyet desconocía un detalle fundamental. La mayor amenaza para Java no era ella, era Toprak.
porque Toprak seguía decidida a decirle toda la verdad a Yusuf. En otro lugar, Remzi volvió a intentar convencer a su hija. Le habló del sufrimiento de Java. Le recordó todo lo que había soportado. Le pidió que protegiera su propia sangre, pero Toprak permaneció firme. No puedo construir la felicidad de mi hermana sobre la desgracia de otro. Aquellas palabras dejaron a Remzi sin argumentos. Por primera vez comprendió que la decisión de Toprak nacía de algo imposible de combatir, su conciencia. Y precisamente esa conciencia hacía que resultara imprevisible. Mientras todos discutían cómo evitar el desastre, apareció una noticia todavía más inquietante. Java descubrió que Yusuf había logrado tranquilizar a Hamiyet lo suficiente como para mantener en pie la cena. El encuentro seguía adelante. Ya no existía ninguna excusa para cancelarlo. Eso significaba que el tiempo prácticamente se había agotado. La angustia comenzó a consumirla. Buscó a su padre e intentó encontrar una solución. Pensó incluso en retrasar la reunión. Pero cualquier movimiento sospechoso solo aumentaría las dudas de Yusuf. Cada camino parecía conducir al mismo final. Entonces Java tomó una decisión desesperada. Si no conseguía cambiar de opinión a Toprak, al menos intentaría llegar antes que ella. Necesitaba hablar con Yusuf a solas. Necesitaba controlar la situación antes de que otra persona lo hiciera. Pero mientras Java corría contra el reloj, Toprak recibía una información que cambiaba completamente su perspectiva. Descubrió que Yusuf estaba dispuesto a enfrentarse incluso a Hamiyet por defender su relación. Aquello la golpeó profundamente porque confirmaba una realidad todavía más dolorosa. Yusuf no estaba jugando. Amaba a Java de verdad. Confiaba plenamente en ella. Estaba dispuesto a desafiar a su propia madre por ese amor, y precisamente por eso Toprak sentía que la mentira era todavía más cruel. No merece descubrir la verdad cuando ya sea demasiado tarde. Su decisión quedó sellada, aunque tuviera que enfrentarse a toda su familia, aunque Java dejara de hablarle para siempre, aunque todos la culparan después, iba a impedir que Yusuf siguiera viviendo engañado. Entretanto, Hamiyet preparaba cuidadosamente el encuentro. Exteriormente aceptaba la cena. Interiormente ya había decidido que esa sería la primera y la última oportunidad que concedería a Java. Si encontraba el más mínimo motivo para desconfiar de ella, haría todo lo posible para separarla de Yusuf, sin imaginar que la verdadera amenaza no estaba sentada a la mesa. La verdadera amenaza corría hacia ellos. Con el corazón dividido entre el amor por su hermana y la lealtad hacia la verdad, Toprak salió decidida a buscar a Yusuf. Cada paso que daba parecía acercarla a un destino del que ya nadie podría escapar. Y en otro lugar, Java comprendió con terror que Toprak había desaparecido de casa. Ya no estaba, nadie sabía dónde había ido. Su sangre se heló, porque solo existía una posibilidad. Toprak había salido para encontrar a Yusuf antes que ella. Y si lograba alcanzarlo primero. La confesión que Java llevaba tanto tiempo intentando retrasar estallaría justo unas horas antes de la cena con Hamiyet. Y entonces ya no solo correría peligro un compromiso, podría derrumbarse para siempre el amor que ambos habían jurado defender. Toprak ya no podía detenerse. Cada minuto que pasaba acercaba más a Yusuf a una felicidad construida sobre secretos. Mientras recorría el camino con el corazón dividido, comprendía que aquella decisión cambiaría para siempre la relación con su hermana. Pero también sabía que guardar silencio significaría traicionar a un hombre que nunca había hecho daño a nadie. Al mismo tiempo, Java comenzó a perder completamente el control. Al enterarse de que Toprak había salido de casa sin decir a dónde iba, el miedo se convirtió en desesperación. Corrió de un lado a otro intentando averiguar quién podía haber visto a su hermana. Necesitaba encontrarla antes de que llegara hasta Yusuf. No puede hablar con él, todavía no. Su padre trató de tranquilizarla. Le recordó que quizá Toprak solo necesitaba pensar. Quizá aún existía una posibilidad de convencerla, pero Java conocía demasiado bien a su hermana. Cuando Toprak seguía el camino que le marcaba su conciencia, no había fuerza capaz de hacerla retroceder. Mientras tanto, Yusuf continuaba preparando la cena con una ilusión que conmovía a todos los que lo rodeaban. Después de hablar con su madre, estaba convencido de que aquel encuentro sería el comienzo de una nueva etapa. Soñaba con ver a las dos mujeres más importantes de su vida sentadas en la misma mesa, dejando atrás los malentendidos. No imaginaba que ambas escondían pensamientos completamente distintos. Hamiyet acudía decidida a descubrir cualquier motivo para rechazar a Java. Y Java solo pensaba en impedir que la verdad llegara antes que ella. La tensión aumentó todavía más cuando Hamiyet reafirmó su postura. En su interior, seguía convencida de que aquella joven no era digna de convertirse en parte de la familia Hankoğlu. Había aceptado asistir únicamente porque confiaba en que el tiempo terminaría demostrando que ella tenía razón. Por su parte, Sultan seguía alimentando las dudas de Hamiyet, convencida de que Java estaba manipulando a Yusuf para abrirse camino dentro de la familia. Cada comentario aumentaba la desconfianza y hacía más difícil cualquier posibilidad de reconciliación. Sin embargo, ninguno de ellos conocía la amenaza que realmente se acercaba. Toprak. Ella seguía avanzando con una única idea en la cabeza. La verdad no puede esperar más.
Aquellas palabras resumían todo su conflicto. Amaba profundamente a su hermana, pero también respetaba demasiado a Yusuf para verlo construir un matrimonio sobre engaños. Ese era el verdadero peso que llevaba sobre los hombros. No estaba luchando contra Java, estaba luchando contra su propio dolor. Mientras tanto, Java comprendió que ya no podía seguir escondiéndose detrás de nuevas excusas. Cada mentira obligaba a inventar otra todavía mayor, y aquella cadena parecía no tener final. Por primera vez empezó a preguntarse si realmente era posible conservar un amor nacido entre tantos secretos, porque cuanto más intentaba proteger a Yusuf de la verdad, más terminaba alejándose de la mujer que alguna vez quiso ser. En otro lugar, Yusuf seguía hablando del futuro, de una familia, de una vida compartida, de confianza. Cada uno de esos sueños contrastaba dolorosamente con la realidad que el espectador ya conocía. Y precisamente ahí reside la mayor tragedia de esta historia. No hay villanos completamente invencibles, ni héroes absolutamente perfectos. Solo personas que toman decisiones equivocadas creyendo que así protegerán a quienes aman. Java creyó que podía conquistar el amor ocultando la verdad. Toprak creyó que decir la verdad era la única forma de salvar a todos. Yusuf creyó que el amor bastaba para unir dos mundos completamente distintos. Hamiyet creyó que podía decidir quién merecía entrar en la vida de su hijo. Cada uno actuó convencido de estar haciendo lo correcto. Pero cuando el orgullo, el miedo y las mentiras ocupan el lugar de la sinceridad, incluso el amor más profundo comienza a resquebrajarse. Porque la confianza tarda años en construirse, y apenas unos segundos en desaparecer. La gran pregunta ya no es si la verdad terminará saliendo a la luz. La verdadera pregunta es quién seguirá en pie cuando finalmente ocurra. ¿Podrá Java recuperar la confianza de Yusuf? ¿Aceptará Hamiyet alguna vez a la mujer que su hijo ama? ¿O será Toprak quien, intentando hacer lo correcto, provoque una herida imposible de cerrar? Solo el tiempo tendrá la respuesta. Gracias por acompañarme hasta el final de este emocionante episodio. Si disfrutaste esta historia, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte los próximos capítulos. Yo soy Miguel y nos vemos muy pronto en una nueva historia llena de emociones, secretos y giros inesperados.